¿Qué tal, familia? Me da muchísimo gusto en esta mañana estar con cada uno de ustedes y poder penetrar a sus hogares, a sus oficinas, al automóvil, al desayunador, al lugar donde usted está hoy viéndonos en esta mañana. Damos gracias a Dios por un día más. Recuerde que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas y cada mañana Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros en la cual podamos entender y aprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En esta semana estaremos hablando de las generaciones. Sí, recuerde que estamos en el libro de Josué y estamos hablando acerca de Moisés y de Josué. Hoy vamos a hablar un poquito de la generación de Moisés, una generación que tenía que morir para que la generación de Josué pudiera vivir. Sí, cada generación marca un pensamiento, una actitud, una manera de vivir la vida. Y las generaciones en el mundo actual en el que vivimos, ¿verdad?, nos están marcando incluso generaciones de personas que nos están marcando actitudes o modelos de vida, cómo estamos viviendo la vida, y existen muchas generaciones. Hoy en esta mañana está con nosotros alguien muy especial, amado por la iglesia y por una persona, por mí, Fer Morán. Fer, me da muchísimo gusto que estés en esta mañana con nosotros. A mí me da más gusto, pastor. Estoy muy honrado de estar aquí hoy contigo y con toda la gente que nos sigue en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar acerca de cómo Dios es un Dios de generaciones. Porque cuando muere muchas veces una esperanza, un sueño o una visión, pensamos que está muriendo todo y que ya no hay esperanza, ya no hay visión, ya no hay por qué ver hacia adelante. Moisés había muerto. Josué estaba tal vez en una incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y más que Josué, todo el pueblo de Israel. Pero Dios habló a Josué y le dijo que como había estado con Moisés, estaría con él. Y Dios estaba prometiendo y cumpliendo sus promesas que había tenido mucho tiempo atrás con sus antepasados, con sus padres, sus patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Como Dios había prometido esa tierra de promesa a sus padres, Él cumpliría esa promesa. Y la Biblia nos los enseña. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, en el versículo 9, si usted me acompaña, dice la palabra de Dios así, en la nueva traducción viviente. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente tu Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Cumple su pacto por 1000 generaciones. Dios hablando a su pueblo y diciéndole: yo soy un Dios fiel, que cumplo lo que he prometido. Muchas veces hay cosas que no se cumplen en nuestra vida, pero son consecuencia de nuestra desobediencia. La Biblia dice, ¿verdad?, que las promesas de Dios están sustentadas o están condicionadas a escuchar sus promesas, pero sobre todo a obedecerlas. Sí, cada generación es una etapa en la que el hombre vive de una manera diferente. Y en el mundo en el que vivimos hemos vivido muchas generaciones. Las generaciones son ciclos. Y cuando un ciclo es una temporada y un tiempo específico. Y Moisés representa un ciclo que se estaba cerrando. Josué representa un ciclo que se estaba abriendo y que estaba viendo hacia el futuro. Pero también representa una nueva manera de vivir la vida cristiana. Moisés estaba representando la manera de vivir la vida o su relación con Dios de una manera diferente a través de la ley. Josué a través de la gracia. Así es que Josué marca el inicio de una nueva generación. Y Moisés el término de otra. Ahora, todos pertenecemos a diferentes generaciones, ¿verdad? Y cada generación nos ha identificado. Hay una tabla de generaciones que nos habla desde los niños de la posguerra, que es de 1930 a 1948, y son aquellas personas que superan los 70 años de edad. Y son niños que crecieron a través después de la Guerra Civil Española,
y también en todo el mundo, o el resto del mundo occidental, después de la Segunda Guerra Mundial. Son personas que vivieron tiempos difíciles, y estas personas fueron educadas bajo la cultura del cuidado, del esfuerzo y del sacrificio. Después tenemos los baby booms, los baby boomers. ¿De qué época eres? Yo soy de 1973. Ahorita vamos a ver de qué generación eres. Vemos que son de 1949 a 1968. Es una generación muy numerosa después de la guerra, ¿no? Una generación que empieza a vivir la paz. Please the Love, usted recordará a esa generación de hippies, ¿verdad? Y que viven el éxodo o de cambiar o de salir de la ciudad para vivir la felicidad y buscar la felicidad. Viene otra generación, la generación X, de 1969 a 1980 aproximadamente. Y estos son los hijos de los baby boomers. Los baby boomers que hablábamos hace un rato, que es una generación de la paz, es una generación no de sacrificio, una generación que la vivía súper bien, y estos viven el esplendor del consumismo, una obsesión por el triunfo, por las metas, por los sueños. Tenemos la generación millennial, una generación que vive de 1981 a 1993, y es una de las generaciones más conocidas y más criticadas porque ellos se identifican con los mismos valores, todos tienen los mismos valores. Es una generación que comienza la globalidad en el mundo entero. Es una generación sin límites raciales, culturales, de género y no sé cuántas. Y son gente expectante que empieza a tener un sentido de compasión por las cosas o por las personas. La generación Z, que es la generación que estamos viviendo. Una generación Z de 1994 al 2010. Y son los postmillennials, que aprenden rápido y que de esa manera son autoenseñables o de una forma autodidacta de aprender. Son muy emprendedores. Son una generación que lucha mucho por la igualdad de todos los derechos y por la democracia. Son jóvenes muy creativos, pero también son jóvenes muy movibles. Estamos hablando de generaciones. José representa una nueva generación con una manera de ver las cosas diferente. Sobre todo estamos hablando de nuestra relación con Dios. La generación de Josué es una generación que no se queja, que vive el día enfocado en el Señor, y vamos a ver el día de mañana un poquito más sobre estas generaciones. Pero aprovechando aquí a Fer, ¿de qué generación eres? Y me gustaría que nos pudieras contar un poquito en qué momento de tu vida conoces del Señor, cómo esta generación marca tal vez tu deseo, tu hambre, o al revés, o tu rechazo sobre la palabra de Dios. Pues yo soy de la generación X. Somos la generación que tuvo el verdadero contacto, el nuevo contacto con la tecnología, y creo que esto fue algo que revolucionó mucho nuestros corazones, porque habíamos sido educados de una manera y de repente encontramos la tecnología de sopetón. Entonces, yo conozco al Señor cuando tengo 17 años. Mucho antes de mucho tiempo atrás de ser casado. Sí, todavía años antes de ser casado es cuando yo conozco al Señor, y bueno, esto transformó, el Espíritu Santo transformó mi vida y me hizo ver cuáles eran las carencias de mi generación. Carencias de a lo mejor no querer pasar tanto tiempo, buscarlo de una forma correcta, con un corazón dispuesto. Y creo que eso es lo que nos ha movido a que estas generaciones busquen ahora realmente al Señor. Que se olviden un poco de la tecnología, porque también nos pasó a nosotros, no tanto como ahora, pero tener un microondas, recordarás que era algo sorprendente, calentar algo en un minuto, ¿no? Y aparte se decía que era radioactivo, que daba cáncer y no sé cuántas cosas, y entonces muchos no queríamos comprarlo. Exacto, y bueno, teníamos pantalla, bueno, televisiones, ya colores y todo esto que revolucionó nuestro tiempo. Y creo que a veces esas cosas nos hacían desenfocarnos de la búsqueda de Dios. Ahora, tú en tu juventud conoces del Señor
y cómo lo conoces. Cuéntanos un poquito más de eso. Pues yo lo conozco de una forma muy, muy peculiar. Yo quería ser sacerdote, yo quería seguir al Señor y bueno, un pastor, un hijo de un pastor, el novio de mi hermana, me lleva a la iglesia de su papá y estando ahí me lleva a conocer del Señor y ese día transformó mi vida de una manera hasta el día de hoy. Él me hizo leer un versículo que decía, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3, y a partir de ahí, mi vida se transformó completamente. Vamos a escuchar toda esta semana parte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso va a ser muy interesante. Pero para cerrar este bloque en esta mañana, no sé de qué generación seas. De hecho, ya te has de ver identificado en qué generación. Pero cada generación tuvo una necesidad. Si bien no estamos menospreciando la generación de Moisés, que fue una generación que tenía una característica especial, veía siempre hacia el pasado. Y la generación de Josué es una generación que siempre veía hacia lo eterno. Veía el arca, dice, vean el arca y sígala a cierta distancia y no se aparten de ella. Una generación que empezó a tener una intimidad con Dios. Cada generación, decía Fer, que en su etapa había una necesidad y un hambre de Dios. Cada generación tiene muchas distracciones. Cada generación tiene sus propios afanes. Sin embargo, cada generación tiene una sola misma necesidad, Dios. Y Dios en medio de nuestra generación siempre va a poner la necesidad de buscar. Independientemente de la generación que tú seas, yo quiero invitarte a que tú tengas un deseo genuino de buscar, de entender a Dios y de relacionarte íntimamente con Él. Que tengas una excelente mañana. Que Dios te bendiga.